Entonces el desapego también ayuda muchísimo justamente a liberarnos del sufrimiento. Los budistas dicen que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Radio Minded. Hoy día estamos grabando de manera presencial por primera vez. ¿Cómo se sienten, muchachos? Con las luces y todo el set acá. Emocionados y nerviosos. Emocionados y nerviosos. ¿Tú, Joaquín? Bien, también entusiasmado de esta nueva faceta del proyecto. La nueva faceta del proyecto, eso es verdad. Y hoy día vamos a hablar de un tema interesante. Está de moda, como dice Viera, que es el desapego. Antes de eso, antes de entrar con todo el tema del desapego, quería como siempre empezar con una definición. ¿Quién se manda a decirme qué es el desapego? Que es en contraposición obviamente al apego, ¿no? Sí, sí. En verdad la definición es bastante sencilla. Es el acto de dejar ir, pero dejar ir con aceptación, ¿no? No de hacer como que dejas ir o niegas algo o lo rechazas, sino con real aceptación de lo que ha pasado y que tal vez ya no lo necesitas, o tal vez nunca lo necesitaste. Y eso, ¿no? Lo puedes soltar. Eso básicamente es el desapego. ¿Cómo sería un desapego sin aceptación? O sea, ¿cómo sería dejar las cosas ir sin aceptación? Sería más como negación, ¿no? Sí, No lo estarías dejando ir, estarías dejando de verlo. Dejando de verlo. claro, como Que cuando está haces ahí que no te atrás. importa. ¿Cómo? Como que no te importa, ¿no? Pero claro, sí te importa, pero dices no me importa. Sí, por ejemplo, yo tengo un caso fresco de hoy. A ver. Estaba en sesión con un paciente y es adolescente. Y yo había tenido una reunión con sus padres hace un par de días. Entonces me cuentan de una discusión que tuvieron, ¿no? Entonces yo en sesión le pregunto por la discusión que hubo. Y me dice, ya no me acuerdo, ¿no? Y ¿Qué discusión? claro, ¿no? Sí sabía que había, pero no se acordaba bien qué se había dicho ni cómo se había sentido, ¿no? Y le digo, pero hace un par de días, ¿no? Seguro que no. Es que cuando hay cosas que, como este tipo de cosas, prefiero tratar de dejarlas atrás. Ya no me importan. Típica, a mí también me pasaba. Pero es bien difícil, es bien No. difícil pensar que si has tenido una situación complicada, Ajá. sobre todo con tu familia, que son personas cercanas, y ha sido algo fuerte, a los 2 días estás como si nada hubiera pasado, Ajá. ¿no? Entonces, eso no es desapego realmente, ¿no? Eso es como negación o tratar de dejarlo de lado. Ok, Pero ok. la parte emocional está ahí, o sea, no te puedes correr de tus emociones. No hay un proceso de aceptación y de luego soltar, ¿no? Ya. Y ojo que la negación es un mecanismo de defensa y que muchas veces se da de manera inconsciente. No es que uno dice, no, voy a taparme los ojos y no mirar. Es que así funcionamos, ¿no? Y simplemente tenemos esa capacidad o la hemos desarrollado de arrimar las cosas y no mirarlas. En este ejemplo, por ejemplo, ¿cómo sería el desapego de esta discusión? Ajá. Estamos hablando de un adolescente, ¿no? Pero quizá en una persona con cierto grado de madurez podría de repente regresar a esta situación y decir, sí, peleamos por esto, pero bueno, he mirado tal cosa, ¿no? Luego conversamos y vimos tal otra, lo hemos solucionado así, y vas como quien mastica un pedazo de carne disolviendo eso, ¿no? Y alejándote de lo que en un momento fue. Pero eso implica un proceso. Ya, a pesar que a pesar que puede ser doloroso, Claro. puede ser incómodo, igual como lo vas transitando, no simplemente tapándolo, como dejándolo ahí, porque en algún momento ese chanchullo va a salir Sí, en tu cerebro, exacto. ¿no? Sí, es que se queda almacenado en algún lugar, ¿no? Y mientras más te aferres a algo, es decir, mientras más existe el apego, que es natural también, pero puede llegar a no ser saludable, esto no es que desaparece, no se evapora, ¿no? Está ahí y va haciendo su chamba y eventualmente, por ejemplo, a largo plazo, al no trabajar emociones, al no aceptar situaciones, al no sanar también vínculos o cosas que pasaron, uno enferma. Y no solamente enferma a nivel emocional, enferma a nivel físico, ¿no? Hay muchas veces que hay enfermedades que son emocionales. Una muy clara, por ejemplo, es el cáncer. Lo hablaste en un capítulo, correcto. Sí. Sí. Y, digamos, no sé si, como para hacernos un ejemplo de qué cosa sería, o cómo sería una situación en la cual no estás practicando el desapego. A ver,
bueno, podemos pensar en un duelo, ¿no? En una ruptura amorosa. No sé, imaginémonos que alguien termina una relación y estás atrás de esa persona buscando hablar, ¿no? Y regresar y pidiéndole que por favor te estás aferrando, ¿no? A algo que te están diciendo que ya no existe. Que no te hace bien. Que no te hace bien. Ojo, también hay que entender que la persona siente que lo necesita. O sea, este proceso de aferrarte a algo no necesariamente es algo que implica, ¿no? Un nivel de conciencia importante, es mucho más emocional, ¿no? Yo siento que no puedo vivir sin la otra persona y voy a hacer todo para que esta persona esté a mi lado. Se quede a mi lado a pesar de cualquier cosa que pase. Claro. Exacto, y ¿no? que me haga daño. Versus el proceso de duelo y de desapego que podría implicar dejarte sentir, ¿no? Y sentir la tristeza, sentir la molestia luego de que esto haya pasado. Permitirte sentir. Sí. Okay. Sí, y ahí en eso creo que también hay otra cosa importante en relación a lo que dices, que es el concepto de la necesidad, ¿no? Cosas que tú crees que necesitas, porque en verdad Es verdad. no lo Crees necesitas. que necesitas y no es que No. realmente necesitas a Claro. esa persona para poder vivir. Sí, si tú naturalmente no es muy probable que esto se dé, probablemente en muy pocos casos, pero la idea que alguien pueda concebir y vivir el día a día sabiendo que todo es impermanente, eso te ayuda al desapego, sabiendo que todo cambia constantemente, que nada es lo mismo nunca, ¿no? O sea, cada segundo es distinto al que acaba de Y pasar. que no tienes control sobre las cosas. Exacto. O sea, la Si mayoría de cosas que tienes pasan. eso como interiorizado y vives bajo esa filosofía, muy probablemente puedas vivir en desapego de manera más amigable y más saludable. Pero es algo que la mayoría de personas tenemos que practicar y entrenar constantemente porque no es tan natural. Sí. O sea, la parte de apegarnos más bien a las cosas, nacemos en un contexto de apego. O sea, necesitamos el apego de nuestra mamá cuando nacemos para sobrevivir. De hecho, los bebitos recién nacidos que son alejados de su mamá o de alguna figura de cuidado, cualquiera que sea, y son abandonados, mueren, pero no solo de hambre o de frío, mueren también por la carencia emocional, ¿no? Y ya creo que sabemos también qué pasa con las carencias emocionales, si han habido en la infancia y cómo nos afectan cuando crecemos, pero en concreto no es que el apego sea del todo malo, el problema es cuando efectivamente nos aferramos a las cosas, ¿no? ¿Y por qué ocurre? O sea, una explicación es la que hablaba Joko ahora, ¿no? Como un ejemplo de cómo somos seres vinculares y necesitamos apegarnos a algo para sobrevivir, pero ya después cuando ya no es tan necesario. Yo creo que hay un factor importante que tiene que ver con la sociedad y con lo que se nos invita a hacer, ¿no? A ver, si nos miramos como en grupo, siempre estamos pensando qué tiene el otro, ¿no? ¿Qué me falta? La idea de la plata, del materialismo, del consumismo. Entonces, claro, vivimos un poco como invitados a tener más cosas, ¿no? A que necesitamos cosas. Claro, con esa creencia loca de que necesitamos un montón de cosas, ¿no? Y que cuando haces el ejercicio de realmente lo necesito, lo quiero, probablemente no, ¿no? Que igual tienes el derecho de tenerlo, pero si es que has hecho la chamba de ver si es que es algo que tú genuinamente quieres o lo quieres para mirarte y sentirte bien en relación a los demás. Por las razones correctas. Vamos Exacto, a tener algo por las razones correctas. Y pensaba también que es casi como un entrenamiento. Y yo lo pienso mucho como el tema de la respiración, de la meditación, ¿no? Es algo que uno tiene que practicar y que llegas a aprender. Y pensaba, me pasa con mi hija, ¿no? Que tiene 10 años, y que yo le trato de explicar como suelta, ¿no? Yo quiero esto, me dice, yo quiero que sea así, quiero, no sé. Y le digo, pero gorda, le digo, no depende de ti. Nos peleábamos el otro día y me decía, abre la puerta. Y le digo, no, estás castigada, voy a cerrar la puerta. Y necia con que yo quiero que abras la puerta. Le digo, pero es que no depende de ti. Déjalo ir, ya. Déjalo ir, suéltalo. Déjalo ir, encierra. ¿no? A la preadolescente. En ese momento es difícil, pero ya después cuando está más tranquilo y lo conversamos, le explico como, incluso en temas energéticos, ¿no? Como estás poniendo toda tu energía en tratar de que algo que no está en tu control pase.
ocurra, claro. Y digo, es ridículo. O sea, para mí es ridículo, ¿no? Como... Sí, sí, Claro. o sea, ahora que lo pones Está bien. lógicamente, pierdes el absurdo. tiempo, claro. Claro, pero pero igual cuando lo estás puede metida ver. ahí en la Lo tormenta ves. es... Cuando está tranquila lo ves. Está tranquila. Claro, pues, pero por en eso el digo, momento no. es un ejercicio, Ajá. ¿no? Y, Claro. y, no sé, ¿a ustedes alguna vez su mamá les habló de soltar? A mí A mí nunca. Jamás. No, es que es un concepto que además es relativamente, o sea, es contemporáneo, es relativamente moderno en Occidente. Ajá. O sea, en Oriente esto es algo El budismo, pues, ¿no? del budismo principalmente, ¿no? Entonces existe hace muchos años, miles de años. Pero realmente estas prácticas y estas filosofías han comenzado a llegar a Occidente en el siglo XX. Ajá. Y como en casos aislados, ¿no? O sea, uno de los primeros occidentales probablemente en el mundo del pensamiento y tal puede ser Carl Jung, cuando él a través de mezcla el psicoanálisis con filosofías orientales, él estudió mucho las filosofías orientales y las culturas orientales, pero en particular esto se practica mucho desde la filosofía budista, ¿no? Ujú. Que tiene este concepto de la impermanencia justamente. Y bueno, todas las prácticas meditativas que vienen alrededor y algo muy importante también, el concepto de no sufrir, porque el apego está directamente amarrado al sufrimiento. ¿Por qué? Porque te aferras a algo que ya no es, que ya no existe, Como o que sin no es para ti. fricción. Claro, y quieres jalar algo ¿Cómo se acuerda constantemente. que jalas y te quema la mano? Exacto, no es como el juego de jalar la cuerda con algo con un fantasma, ¿no? Que no Ajá. está ahí, pero tiene fuerza igual, pero porque es tu cabeza la que está del otro lado. Ajá. Alimentando un poco este juego y claro, te puedes quemar las manos, te cansas, te agotas y pierdes tiempo porque tu foco de atención está ahí. Y la vida pasa alrededor y tú te quedas ahí jalando la pita contra la pared, ¿no? Entonces el desapego también ayuda muchísimo justamente a liberarnos del sufrimiento. Los budistas dicen que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿En qué sentido? El dolor es parte de la vida, Ujú. las cosas pasan, hay pérdidas, es parte del ciclo de la vida, ¿no? Muertes, relaciones que terminan, ciclos que acaban y otros nuevos que comienzan, y eso genera dolor porque deja un vacío. Y ese vacío, para llenarlo, hay que pasar por un proceso de duelo Ujú. que nos permite justamente sanar y resignificar todo esto. El sufrimiento es cuando yo ya estoy jalando el juego de Ya. la soga. Ujú. El sufrimiento es quedarte ahí y decir, ¿por qué esto? Pero lo necesito, pero ¿por qué se fue? Lo quiero de nuevo en mi vida, ¿no? Nunca más lo voy a dejar ir, tengo que buscar algo igualito. Y todo se comienza a centrar y a construir alrededor de esto que no has aceptado, Ujú. que ya se fue, ¿no? Y ese es el sufrimiento. Y eso es una elección. Ujú. Puede ser inconsciente que estés ahí, pero igual, de alguna forma, como hablábamos en el capítulo anterior, lo estás decidiendo, igual tienes un grado de responsabilidad en que tú estás construyendo también Ujú. tu propio sufrimiento, ¿no? La victimización. El sufrimiento es elección, sí, correcto. Como que tú mismo le das cabida en tu propia vida Ujú. al dolor que es inevitable, pero también cuando lo dejas como fluir y aceptar y transitar el dolor, ya se vuelve como algo más manejable. Y creo que también es un grado de madurez al cual Sí. tenemos que llegar. Sí. Madurez y el haberte dado, regalado los espacios para pensar en estas cosas. Ujú. O sea, ¿cuántas personas se cuestionan, no sé, sobre la culpa o la responsabilidad, ¿no? Como mucha gente vive y avanza y Como va, Ya como está, sea, ¿no? está acostumbrada a... sí, y me hacían pensar también en lo importante que es para el desapego la confianza en algo más grande que uno, de que al sea final todo va a Dios, estar el bien. universo, claro, ¿no? Y creo que lo pienso porque hace poco hablaba con un paciente de que él realmente no creía que cosas bonitas o buenas podían pasarle A él. ¿no? Qué feo. Claro, entonces, ¿cómo voy a, o sea, desde esa creencia, consciente o inconsciente, cómo voy a Dejar fluir. dejar fluir? O sea, olvídate, ¿no? Lo Como que yo consiga me lo agarro y de- me lo quedo y no lo suelto nunca más en mi Claro, vida. Entonces. si esto que ya está bueno, ya llegó, y lo conozco, o sea, Ajá. no hay forma que lo suelte, ¿no? Si sé que me funciona o me Ajá. aporta en algo. Entonces, claro, cuando comienzas a trabajar en por qué no llegaría algo mejor para ti, Ajá. ¿no? Si esto O no te está diferente, haciendo que al final bien, termina ¿por qué siendo sientes que no mejor. te mereces algo mejor? Ujú. Entonces creo que cuando eso se suma, ¿no?, a la ecuación de lo que la persona es más fácil soltar, porque Ujú. confías. Ujú. Y no estoy diciendo que confías en que Dios te va a poner solamente cosas bonitas delante. No me refiero a cosas buenas o malas, me Ujú. refiero a
a la posibilidad de que... Todo va a encajar. Sí, de que todo va a encajar, de que las cosas De están alguna manera. pasando para algo, ¿no? De que tú vas a estar bien porque el universo, Dios, quien quiera que sea para ti, quiere que tú vivas bien, ¿no? Eso no significa que te vas a echar en la cama y vas a esperar No, a o que sea, todo que no pase, pase nada, pero, claro. pero creo que ayuda, ¿no? Ayuda al desapego. A mí me ayudó un montón. Sí, sí, sí. Sí, esta idea como de la espiritualidad, ¿no? A mí también mucho el tema de... Comparto mucho, o sea, me identifico mucho con lo que dijiste ahora, que crees que no sé si mereces como persona algo que puede ser mejor, sino simplemente no lo ves. Y dices, lo que tengo acá es lo mejor que puedo conseguir, entonces no lo voy a soltar para así ni loco. ¿No? Y era como, como que algo que yo sentía, o sea, que me hace acordar tipo cuando tenía 25, 26 en esa época, donde no conocía mucho las cosas que pasaban en el mundo, me imagino. Y ahora para mí es mucho, y también creo que es la edad, supongo, Sí. no sé, tengo 30, tampoco sé si somos tan viejos, ¿no? Pero creo que es como saber que, bueno, si esto no funciona, está bien, tipo, seguramente va a doler, si es que duele, si no duele no pasa nada, pero ahí va a pasar y la vida así y todo como de alguna manera confío en que va a encajar, ¿no? Pero, o sea, ¿sabes qué pasa muchas veces? Que esto lo que acabas de decir, todo va a pasar. Normalmente lo tenemos como para sobrevivir los momentos difíciles y queremos dejarlo de lado los momentos felices. Claro. Nos Que esto no queremos pase. aferrar a los momentos felices, Ajá, que también van a pasar. que todo va a pasar eventualmente. Y esa es una frase que a mí, en mi caso, esa me ayudó a mí un montón a poder como comprender y también como aceptar, incorporar la idea de la impermanencia, De acuerdo. que es que todo va a pasar. Ajá. Sea como sea que terminen las cosas, en el camino todo es cíclico, ¿no? Y no sabes qué es bueno y qué es malo. Porque si ves la figura grande, o sea, ya, me voy a adelantar al último día de tu vida, a tu último momento en esta vida. No sé, ¿no? Si miras para atrás y recuerdas algo que en su momento lo juzgaste como malo, quizás eso que en su momento fue malo, luego te permitió llegar a algo que fue bueno. Y así, ¿no? Sucesivamente, entonces, al final, claro, lo que tienes que juzgar es todo el camino, probablemente. Y si fue un camino de mierda, que también puede haber sido Puede al ser. final de tus días, no sabemos, bueno, yo creo en que, hay gente que no cree en esto, pero yo creo en que en la siguiente será algo que tengas que trabajar y elaborar a nivel, no sé, de karma, para poder ir trascendiendo progresivamente, ya no en una vida, sino quizás en más de una. Pero esto no es algo que todo el mundo comparte, entonces habrá gente que no cree nada de eso y que te moriste sufriendo y que serás un alma en pena, ¿no? Y Ajá. no sé, también puede ser otra creencia válida. Que es importante lo que decía Joaco, porque también me ha pasado que estás en momentos así en el cual te sientes pues gigante, eres como que ya lograste todo, ¿no? Y te das cuenta como, bueno, a pesar que estoy en un momento increíble, genial, como también hacerme la idea de que esto también va a pasar, me da cierto nivel de humildad también y me permite como decir, sí, ahorita está genial todo, pero yo no sé qué va a pasar en 6 meses o en un año, no sé cómo va a estar. Y también ayuda mucho como para que puedas, no sé si la palabra correcta es aterrizarte un poco, Sí. pero es el mismo feeling que siento cuando la cosa me está yendo mal y digo como, ya, bueno, todo va a pasar. Cuando la cosa está yendo muy bien, también puedo pensar, bueno, esto también va a pasar, disfrútalo mientras estás ahora, pero también vas a llegar a un punto en el cual, para mí es como tratar de estar al medio, ¿no? Claro. Me acuerdo cuando creábamos uno de los proyectos que hacemos en Holística, tratábamos como de definir qué es lo que queremos darle, ¿no? a nuestros clientes, y yo les decía como que estén bien, ¿no? Yo siento que lo que yo busco en mi vida es como estar bien. No digo estar feliz, equilibrio, como yo personalmente no me termina de cuadrar el concepto, pero para mí era como estar bien, que de repente es ese punto medio del que hablas, ¿no? Implica pues, ¿no? Trabajo. Y pensaba también hace un rato en lo importante que ha sido la pandemia para todo esto. O sea, la pandemia llegó a decirnos como,
cualquier cosa puede pasar. Para mí fue un cachetadón de humildad, fue como... Claro. Que eso siempre ha estado ahí, solamente que Sí, no sí, para estábamos mí en la fue- rueda de Suelta hámster, todo ¿no? lo que tienes, ajá. ¿no? O sea, ¿quién iba a pensar? Pues que íbamos a estar 3 meses metidos en la misma casa con todo el mundo, como... Me acuerdo que cuando dieron 2 3 semanas meses, yo un decía, año me y- voy a matar, ¿no? 2 semanas con estos. Y fueron meses, ¿no? Ujú. Y ahí estás, ¿no? Y sueltas la idea del colegio de manera presencial. Y finalmente, bueno, sueltas un montón de cosas. Para muchos han tenido que soltar a personas, ¿no? Ajá. Pero duro, finalmente hay un montón de cosas bonitas, pajas, útiles que han quedado de la pandemia. Y que hoy Sí. un montón de gente dice, yo no regresaría a como era antes de ninguna manera. Mm. Antes de la pandemia. Antes, Yo claro. tampoco, imposible. ¿No? No, o sea, para mí no hay chance. Mm. Pero acá hay algo que me pareció interesante que era el desapegarse no solamente a vínculos, sino a ideas, Ujú. a creencias, a hábitos, Ujú. a, no sé, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Ahora que estábamos hablando me ponía a pensar un poco en a qué cosas yo me apegaba antes, ¿no? Yo emprendo desde que tengo, no sé, 23, y al comienzo me acuerdo muy clarito que era, yo tengo esta idea de negocio, y con esta idea de negocio voy a ir hasta el final, ¿no? Como hasta el final de mi vida voy a ir con esta idea de negocio. Ujú. Pasan 3 meses y no funciona, y ¿qué haces? Ujú. Como, dices, no, ¿sabes qué? Voy a darle hasta que funcione, no sé qué, un año más, y es como que te deberías haber dado cuenta al comienzo Mm. de que pues, no funciona y tienes que cambiar algunas cosas para que funcione. Pero como estás con esta mente de estoy apegado a esta idea que tengo, no la vas a soltar, Ujú. ¿no? Entonces creo que pasa con muchas cosas, además de vínculos y relaciones también, ¿no? Sí. Sí, y creo que lo que traes nos presenta también la flexibilidad que implica el desapego, Ujú. ¿no? Como la posibilidad de decir, ok, no es que digo ya lo tiro a la basura y listo, sino quizá cambia un poquito o no Una es... plastilina ahí que se puede Sí, mover un no, lo vas poquito. como moldeando. Ajá. ¿No? Mm. Sí. Hay casos también en donde la gente por algún motivo la tiene clara y se va contra viento y marea y lo hacen y parece que es como que están destinados a hacer algo y lo saben como intuitivamente, ¿no? Pero a veces es como por terquedad, por impulsividad, ¿no? Porque no ves otras opciones, porque estás como muy cerrado, ¿no? O muy cerrado, esa es una palabra importante. Sí, porque hay veces que sí el universo te dice como, te la pone bien difícil, no es que te diga que no, sino que te pone varias trabas, ¿no? Pero efectivamente hay otros momentos donde las cosas simplemente no funcionan Ujú. y te da señales de que no están funcionando y no van a funcionar. Tienes Y que uno ajustar, también tiene ajustar que- aquí, ajustar allá, dejar esto y entrar con esto. Y reinventarse, ¿no? Ajá. Hay un médico Como el español, como el agua, sí, como Bruce Lee. Ajá. Hay un médico español que es muy interesante, es Mario Alonso Puig. Él habla un montón de la posibilidad que tiene el ser humano de reinventarse y lo ve desde un lado científico, lo ve desde las neurociencias también y las emociones. Es un pata bien bacán, tiene un montón de ponencias, en YouTube pueden encontrar un montón de videos de él. Y él ha estudiado mucho eso, ¿no? La capacidad que tiene el ser humano para reinventarse. De hecho tiene un libro que se llama así. Y habla mucho de la plasticidad neuronal y de la posibilidad que tenemos nosotros mismos de como reeducarnos, Ujú. ¿no? Porque al final el cerebro funciona bajo un principio de economía, que es que lo conocido traza, es como, imagínate un campo abierto Ujú. y tú eres un explorador y Está por no los sabes por dónde ir, no hay un conocidos. camino, entonces comienzas a trazar tu camino y encontraste algo del otro lado, entonces regresas y dices voy a volver a ir y cada vez que vas y vienes el camino, el sendero se va haciendo cada vez más ancho, ¿no? Ujú. Porque pasas más veces, de ahí tal vez pasan más personas, ¿no? Y eventualmente hay tierra, ¿no? Y hay un camino muy claro y cada vez puede ser más grande. El cerebro funciona igual, las redes neuronales funcionan igual. Algo que funciona, que se te hace conocido, es el camino por el que vas a ir una y otra vez y se ensanchan. Ujú. Y se hace lo conocido y eso es más económico. Y vas porque ya no- reforzando ese camino. Exacto. Entonces ya el cerebro ya no tiene que hacer esfuerzos para trazar una nueva red neuronal. Agarra el que ya existe y Están sigue. los hábitos. Ahí están los hábitos. Ujú. Los saludables como los no saludables. Exacto, lo exacto, consciente exacto. como lo inconsciente. ¿No? Ahí está todo. Entonces la posibilidad de reinventarnos es abrir nuevas redes neuronales. Trazar nuevos caminos. Ujú. Es difícil porque justamente entran los hábitos y las costumbres y los patrones. De nuevo, muchas veces los que son menos conscientes son los más difíciles de cambiar porque están como bajo la superficie. Pero se puede hacer,
¿no? Y está comprobado por la ciencia que incluso hay partes del cerebro que pueden como regenerar y recablearse. De acuerdo. Interesante ese concepto, esa analogía. Siempre las analogías de Joaco siempre me ayudan a visualizar todo. A mí me vienen escenas a la cabeza, dibujos así. Nos estamos quedando sin tiempo. Una pregunta antes de pasar a las preguntas del público. Que nosotros hacemos preguntas en Instagram. Gracias por respondernos. Pero antes, para cerrar ya esta conversación de los tres, tenía una que no quería dejar pasar. ¿Cómo podemos practicar? O sea, cosas como un poco más concisas y prácticas. ¿Cómo podemos practicar el desapego? Como en nuestro día a día. A ver, quizá eligiendo, comenzaría por un par de cosas que querramos eliminar de nuestra vida, de a pocos, que somos conscientes que no nos suman, que no nos hacen bien, y pensar en tareas chiquitas. Por ejemplo, danos un ejemplo. ¿Qué cosa quisieras Quisiera soltar? dejar, no, en público no puedo decirlo. Pero no sé, imaginemos... Un hábito que no es tan saludable, no sé, comer comida. dulce, Pensamos en lo postres. mismo. El ¿no? dulce, Creo que claro. clásico quizás. De O repente ideas, tal comenzar vez de a haber pocos. una idea que O tu soltar una familia idea. te ha hecho creer algo toda tu vida y quieres... Sí, también. Por ejemplo, pensaba en la idea que tenemos de la plata, Ahí está, por ejemplo. ¿no? Muchas personas no se preguntan, ¿no? Por esto. Pero a mí me pasó, por ejemplo, que descubrí, claro, en el proceso de chambearme, que para mí la plata siempre había llegado por el trabajo. Entonces, contra más trabajabas, más plata tenías, ¿no? Y claro, yo atiendo por horas y en un momento dije, Me ¿qué voy a quedo sin hacer? horas, ¿no? me quedo- Como me ya faltan no horas. tengo más Tengo horas un al día tope para de- trabajar. Cobro más y no me pagan. Y claro, y comencé a trabajar en soltar un poco esa idea, como primero mirando otras opciones, ¿no? Y a mí me servía muchísimo estar acompañada, o sea, me metí en un programa, ¿no? En donde mirábamos esto y a través de preguntas de expansión de conciencia vas como mirándolo, pero también recordatorios, ¿no? Pegar un post-it que decía como una nueva afirmación de creación de dinero, ¿no? Conversarlo con gente y poco a poco con estas cositas como que haces en el día a día y también de manera un poco más grande a través, por ejemplo, de un programa o de escuchar cosas, es que va dándose solito, ¿no? Como las cosas van, para mí siempre como un nudo. Es como si tuviésemos las cosas ya conocidas, fijadas en nuestra mente, como un nudo que ya Va a está ser hecho, ahí ¿no? Claro. desenredando Y poquito con a todas estas poquito. cositas que tú vas haciendo, que son los recordatorios, los talleres, conversando con gente, escuchando podcast, el nudo va como, es como si jugases a soltarlo, a veces se hace más grande, ¿no? Puede ser, ¿no? En el Puede proceso ser. de repente necesitabas que se haga el nudo más Un grande para reproceso, que un reproceso. se comience a mover por otro lado. Y de pronto sientes que el nudo es cada vez más chiquito y ¡brup! ¿No? Como Y de nada, ¡pup! Se deshizo. se soltó. Y lo que también pienso es que cuando tú trabajas en el desapego de una idea, por ejemplo, como podría ser esta, va dándose también de manera paralela en otras cosas. Claro. No es como que voy a trabajar el desapego en esto y luego tengo que ir a trabajarlo por acá y comienzo de cero. No, ya tienes un trabajo hecho, ¿no? Claro, ese nivel de conciencia es lo primero, ¿no? Desarrollar conciencia sobre estas cosas y luego eso se va expandiendo también. Ok. Tiene sentido. Estoy pensando en las cosas que debo desapegarme, que las que debo desapegarme, pero las iba a compartir, pero nos quedamos sin tiempo, justo. Ay, Entonces, acá tenemos dos preguntas del público que nos han hecho por Instagram. Cintia, de nuevo nos ha escrito Cintia. Gracias, Cintia, te mandamos un saludo de Gracias. acá. Es la primera que siempre comenta en YouTube. Es como, gracias, muchachos, por respondernos. Ella nos dice, bueno, en realidad esto no es una pregunta, es como un comentario más que una pregunta. Que ella nos dice, yo practico el desapego, pero a veces creo que lo hago en exceso. Obviamente me imagino que tal vez está hablando de una especie de desapego no saludable. Tal vez. Yo creo que sí. Sí, es que no puedes, o sea, creo que un apego saludable no se puede vivir en exceso, porque es natural. Es como el dejar fluir las cosas naturalmente, ¿no? Creo que si ella siente que lo trabaja, pero siente que es un exceso a veces, tal vez está poniendo un esfuerzo a desapegarse de las cosas, a no verlas, a soltarlas, entre comillas.
el desapego es el no esfuerzo, por el contrario. De nuevo la soga, ¿no? Ujú. Si te estás esforzando por desapegarte de cosas, entonces no es desapego. Claro. Es muy ligero, Ok. o sea, creo que si no lo sientes así, tal vez no estás del todo ahí. Si no lo sientes como algo, bueno, lo puedo dejar pasar y estoy bien con eso. O tal vez se referirá, y acá estoy haciendo hipótesis, ¿eh? Tipo, Que nos cuenten por favor en los comentarios, en los cuéntanos cómo es cuéntanos para el siguiente hacer de un qué se Q&A trata, pero y poder invitarte, no sé. para al a lo que, capítulo. porque yo también tenía una amiga que una vez me habló de esto, ¿no? Como que le costaba, ¿cómo me dijo? Como vincularse con alguien, como tal vez Yo me lo olía un poco por enamorarse ahí. de alguien, por ejemplo. Me imagino, no estoy diciendo que esto le esté pasando a Cintia, ¿no? Entonces Pero es más como mantener distancia Tal para vez. no involucrar, para evitar el apego. puede ser, que también puede ser otro extremo, ¿no? Quizás lo está interpretando así, como evitar el apego manteniendo distancia de algo, de alguien. Como no queriendo vincularse. Tal Claro, vez. eso no Yo me lo es imaginé por ahí. comprometiéndose Tendría con- ganas de claro. preguntarle a Cintia. ¿De qué se trata? ¿Por Cuéntame dónde más. vas? Sí, eso no sería exactamente desapego, ¿no? Es evitación. Pero Distinto. tiene un punto en el hecho de que va sintiendo de que algo no está bien con eso, Ajá. ¿no? Yo le diría como, sigue esa intuición y explora qué hay ahí, ¿no? ¿Por qué estás pensando que estás muy bien, porque estás desapegándote de todo cuando quizá lo que te está costando es vincularte? Claro. Y tendrá algo que ver con... No estamos hablando de Cintia puntualmente, pero en general Al amigo de un amigo. El amigo de un amigo, exactamente. O sea, yo me imagino, leo esto acá y digo como, ¿será miedo al compromiso? Podría ser que no tenga que ver con el algún compromiso, tipo de relación, sino con con el el vínculo. Sí, Con el vínculo. con la posibilidad de relacionarse con cosas por temor a perderlos eventualmente, por ejemplo, ¿no? Me ha tocado también trabajar con gente que le ha pasado eso, como no me quiero involucrar mucho porque después lo voy a perder. Entonces pone el parche o Desde pone antes. la distancia desde el comienzo como un modo, es un mecanismo de defensa, no es una manera de protegerse anticipadamente a lo que crees que va a suceder o al sentir que no vas a poder lidiar con el duelo posterior porque eventualmente las cosas van a terminar, ¿no? O temor a mostrarte vulnerable, ¿no? También. A intimar. El vínculo implica cierto nivel de intimidad, ¿no? Interesante la pregunta, interesante la reflexión. Gracias. Y la segunda, para cerrar ya el capítulo de ahora, Giuseppe. Gracias, Giuseppe. Instagram también. Y él nos dice, ¿por qué se confunde mucho el amor con el apego o el deseo a poseer? Ya que está hablando de relaciones amorosas y el deseo de poseer a la otra persona. Que vean el capítulo del apego. ¿no? No Primero del el del desapego. apego y después el del desapego. Pero sí, ¿no? Creo que va por ahí también, con cómo a veces las relaciones o los vínculos son instrumentales. Te sirven para algo. Tiene una utilidad. Claro, utilitarias, ¿no? Pero cuando ese es Pero no es el la visión fin, romántica que te venden. en claro, las cuando no es una películas, cosa series. genuina, sino interesada en el sentido como utilitario de la palabra, no como que te interesa estar con la otra persona porque hay algo que aporta a tu vida, sino porque te provee de algo, es como el fin para el medio para un Para un fin. fin. Creo que quizás de ahí también se confunde el amor como el te tengo que tener aquí, no como la necesidad. Muy fuerte, como muy forzado. ¿no? Pero también es un Siento poco que por ahí va. o sea, la cultura popular un poco también te dice que eso es lo romántico. Las canciones te dicen, quédate porque te necesito. Y un No, brother y- arrodillado frente a la chica y es como... Claro, pero eso no es real. O sea, obviamente no es real, pero eso O es sea, lo que la digo, cultura te está dice. en eso, sí, el claro. el Y el quédate porque te lenguaje- necesito es, qué romántico, mira cómo te quiere. Y el lenguaje también me pasó Es terrible. hoy día, ¿no? Con una paciente que hablábamos de ella y su flaco, y en un momento dijo como ella se quería ir con los amigos, ¿no? Y el enamorado no podía ir, y me dice, bueno, ¿no? Y no pensé que me lo iba a prohibir, ¿no? Y dije, ¿cómo? ¿No? Y estaba hablando, o sea, sin darse cuenta, ¿no? Puso sobre la mesa el hecho de que el pata Puede prohibir. puede prohibirle salir con sus amigas. Y claro, abrimos como toda la sesión para pensar Jodido. de dónde venía esa idea, porque el pata ni siquiera o sea, él no estaba ahí, ¿no? Era ella que había pensado que él se lo podía prohibir. Ajá. Significa que está en su cabeza. Está predispuesta a... Exacto, ¿no? ¿Y qué le diría si el otro le prohíbe o no le prohíbe? Pero
de dónde viene. Y claro, puede venir de su familia, puede venir de la educación, puede venir de la sociedad, ¿no? Pero la idea de que alguien puede a una persona adulta prohibirle algo así, claro, viene del control, ¿no? Del poseo. Sí, soy tu dueño. Ese es un capítulo bien interesante. Nos estamos quedando sin tiempo. Nos ha gustado mucho, bueno, a mí me gustó mucho el escenario, las luces, todo. Vamos a hacer un par de capítulos más, si les gusta vamos a continuar. No, hay que continuarlo nomás, vamos a hacer más capítulos. Si no les gusta, si a nosotros nos gusta, vamos a continuar. Si no les gusta, no, sí les va a gustar de todas maneras. Pero nada, ese es el capítulo de hoy día. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a las personas que nos han escrito. Y bueno, si han llegado hasta acá, denle un like, suscríbanse, compártanlo, que nos va a ayudar mucho. Y bueno, muchas gracias por su tiempo, Joaco, Viera, y por su sabiduría también. A Gracias. ti y a ustedes. Gracias a todos. Hasta la próxima. Visita minded.io para encontrar mucho más contenido sobre salud mental y bienestar. Este fue un podcast producido por Radio Minded.